Mientras estaba con el Señor en la iglesia de Juan Carlos Harrigan, el pastor escuchen o dejen de escuchar. Juan Carlos Harrigan el pastor que ha llevado un pueblo a la prosperidad, que ha llevado un pueblo enseñando un evangelio fácil, un evangelio liviano, un evangelio sin cruz, un evangelio sin la sangre, que es la sangre de la cruz. Un evangelio sin padecimiento. Un evangelio de prosperidad. Un evangelio de la prosperidad. Preparando una iglesia ecuménica. Preparando un pueblo, una iglesia para el anticristo en la tierra. Preparando una iglesia que no va a entrar al reino de los cielos, que no va a entrar al reino de Dios. Preparando una iglesia que va a reinar con el anticristo. Una iglesia donde el pecado está a rojo vivo. Una iglesia apóstata, donde Jezabel en pantalla gigante habita, enseña. Cuando estamos en la iglesia en Terza del pastor Juan Carlos Harrigan, comienzo a ver esas danzas. Comienzo a ver payaso. Comienzo a ver diferentes tipos de eventos que realizan allí. Payasos, pantomima. Comienzo a ver en el coro de adoración jóvenes que han salido embarazadas en fornicaciones y que han tenido aborto en cantidades. Y que lo han llevado al casamiento. Y que han tenido que casarse obligatoriamente porque fornicaron y ellas quedaron embarazadas. Escuchen o dejen de escuchar. Y el Señor de los ejércitos, estamos en la congregación de Juan Carlos Harrigan.
Mira cuánto pecado hay aquí. Esa es la sinagoga de Satanás. Veía jóvenes afeminados, adulterio, dentro de la misma congregación, hombres que le han sido infieles a su esposa y se han ido con otra, ahí mismo, han estado con otra y le han sido fieles a su esposa ahí en esa congregación de Juan Carlos Harrigan, que han caído en adulterio, porque esa es la sinagoga de Satanás, donde están todos los espíritus, demonios, de fornicaciones, de adulterio. Escuchen o dejen de escuchar, cantidad de recasamiento allí. Y el Señor de los ejércitos, este lugar, yo no estoy. Pastores que pastorean solo, porque yo no estoy en vosotros, no estoy ahí. Y el Señor de los ejércitos, Débora, mire esta congregación. ¿Ve mi presencia aquí? Aquí ha visto mucho aborto. Aquí ha visto muchos adulterios. Aquí hay muchos recasamientos en cantidades. Aquí hay mucho inmoralidad sexual. Aquí hay muchos homosexuales y lesbianas. Aquí hay mucho. Aquí hay travesti. Aquí en este lugar hay hechicero oculto. Aquí en esta casa, en este lugar, en esta iglesia, hay bruja. Llama. En esta iglesia de Juan Carlos hay de todo tipo de pecado. Escuchen o dejen de escuchar. Hay mentirosos en cantidades, ávaros, que el primordial es Juan Carlos. Aquí no está la verdad. Aquí está el pecado. Aquí está la codicia. Aquí está todo tipo de inmoralidad sexual. Mira la inmoralidad sexual aquí. Mujeres mal vestidas que hacen que los hombres caigan y se masturban. Hacen que los hombres forniquen con su propio cuerpo. Y después van y se acuestan. Y fornican y adulteran. Mujeres que son adúlteras y hombres que son adúlteros. Escuchen o dejen de escuchar. Aquí hay mucho adulterio en esta congregación de Juan Carlos Harrigan. Hay muchas fornicaciones. Jóvenes que fornican con su propio cuerpo, que se masturban con su propio cuerpo. Mujeres que están llenos de lascivia, lujuria, que fornican con su propio cuerpo. Mi presencia nunca ha estado aquí y yo no estoy aquí. Mira cómo los demonios brincan. Mira cómo los demonios saltan. Y veía los espíritus que saltaban y jugaban y corrían
y subían en la plataforma. Y se movían. El Señor está viendo esas danzarinas, esas danzas. Ahí hay fornicación en esa danza. Jóvenes que han fornicado, han salido embarazadas, visto aborto. Ve allí las que cantan. Allí ha visto aborto. Otros han tenido que salir del lugar. Porque Juan Carlos solo le interesa el dinero. Porque es avaro. Porque yo no lo puse a pastorear. Su ministerio era la predicación de la palabra. Y él lo pusieron a pastorear. Le entregaron una congregación para que pastoreara. A través de sus viajes se reunía con diferentes personas. Muy bien, tú se lo profetizaste 30 años atrás. Le profetizaste lo que iba a ser hoy. Que iba a ser un pastor avaro y que iba a estar delante de un pueblo, pero rumbo al infierno, porque él no le iba a enseñar la verdad. Él no le iba a enseñar la verdad. Él iba a distorsionar. Él iba a llevar el pueblo a la perdición, porque es avaro. Lo que le interesa es el dinero. No le interesa que las ovejas, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque no le importa la salvación, de que se salven, porque lo que le interesa es el dinero. Le interesa es tener dinero, fama. Escuchen o dejen de escuchar. Yo no lo puse, yo no lo llamé. En mi corazón estaba de que él fuera un predicador de mi palabra, pero no que fuera un pastor. Mira la congregación, estamos aquí. Ve todo lo que se mueve aquí. Mira cómo bailan. Mira los demonios, los espíritus, cómo se mueven. Juan Carlos no tiene mensaje, no tiene palabra. La palabra de Juan Carlos se lo lleva el viento. Porque yo no estoy ahí. Mi palabra se cumple porque tiene que cumplirse, porque escrito está. Pero Juan Carlos es puente para que el mundo, para que un pueblo pase, para que se salven las almas que se van a salvar, porque mi palabra se cumple. Mi palabra, donde está quien lo predique, aún las almas vienen, pero son puentes para que se pierdan. Juan Carlos no tiene llamado al pastorado. Yo no lo llamé. Yo lo llamé ser un predicador de mi palabra. Y él se puso a pastorear. A través de las reuniones, a través de los viajes evangelísticos, se le abrió puerta para que él se le entregara una iglesia
y para que Él pastoreara. Escuchen o dejen de escuchar. Y ese pueblo que está aquí está camino al infierno. Porque aquí no está la verdad. Porque Juan Carlos no tiene la verdad. Y él no enseña la verdad. Porque él no tiene la verdad. Porque él no tiene la verdad. Y este pueblo está rumbo al infierno juntamente con él. No hay verdad en Juan Carlos Harrigan. Lo que hay mentira y promoción. Porque es porque es lo que está profanando mi palabra y el evangelio. El evangelio. Escuche, mundo. ¿Quién es Juan Carlos Harrigan? Escuche, iglesia en la tierra. La verdad del Señor. ¿Quién es Juan Carlos Harrigan? Apocalipsis. Escrito está, Apocalipsis 22, sus versos 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y todo aquel que ama y haces mentira como Juan Carlos Harrigan. Luego, el Señor de los ejércitos, amada iglesia del Señor Jesucristo en la tierra, comprada a precio de sangre. El Señor de los ejércitos, ven para que vea todo lo que se mueve en este lugar. El pecado que hay en este lugar. En esta congregación de Juan Carlos Harrigan. Mira que aquí no hay misericordia. Mira que aquí no hay justicia. Mira la injusticia que hay aquí. Todo lo que Juan Carlos manipula y soborna el mundo y soborna el pueblo quitándole el dinero a la gente es para el anticristo. Mira cuántas necesidades, cómo él le roba el dinero a las personas. Mira cuántas necesidades hay a su alrededor. Pero en su corazón no hay misericordia porque nunca ha conocido el amor. Porque Juan Carlos nunca me conoció y yo nunca lo he conocido. Mira cuánta necesidades hay. Mira cuántos niños que se mueren del hambre. Y Juan Carlos Harrigan robándole el dinero a la humanidad. Sobornando el mundo, sobornando los lugares. Juan Carlos Harrigan, que es un estafador. Samaya. Mira cuánta injusticia hay en este lugar. Ve esta congregación de Juan Carlos. Aquí hay personas que tienen necesidades. Aquí hay personas
que hay que tienen necesidades. Pero Juan Carlos Harrigan nunca ha conocido el amor, porque nunca me ha conocido. Juan Carlos no tiene misericordia en su corazón, porque es avaro. Y los ávaros no conocen el amor y nunca conocen la misericordia, porque no conocen quién es Dios, porque nunca han conocido a Dios, porque su Dios es el Dios Mamón, el Dios de la prosperidad. Y todo lo que quieren, lo quieren para ellos, y guardando dinero en el banco. Anda, vaso, mejemacía. El Señor me dijo, mira esas personas que están allí. Y me mencioné, habían unas ancianas. Me dijo, hay necesidad de aquí en esta iglesia de Juan Carlos. Hay personas que tienen necesidad de aquí. Pero aquí se mueren de hambre. Aquí tienen necesidades. Pero Juan Carlos Harrigan, sus bolsillos, sus cuentas, es guardando dinero para el anticristo en la tierra. A él no le importa la necesidad de la gente. A él no le importa quién se muere de la hambre y quién no se muere de la hambre, porque en su corazón no hay verdad, en su corazón no hay amor, en su corazón no hay misericordia, porque es avaro, es ladrón, manipulas, soborna. Y aquí mismo en esta congregación son cantidades de dinero que recolecta, porque es un ladrón. No le importa quién muere, quién se come, quién no come. Abasea, porque es avaro, hijo del diablo, Juan Carlos Harrigan. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis, Juan Carlos. Mira cuántas personas. Y el Señor me mostraba gente que tiene necesidades ahí en la iglesia de Juan Carlos Harrigan. Y el Señor, tú ves, hija Débora, aquí hay personas que tienen necesidad en esta iglesia. Pero a Juan Carlos, a él no tiene amor, él no conoce el amor, nunca lo conoció, porque nunca me ha conocido, porque es un soborno. Y aquí recolectan grandes cantidades de dinero y todo se lo lleva. Escuche, Emma Sanda. Y se rompe la cabeza para saber cuánto fue que entró en el mes en la iglesia. Cuánto diezmaron. Aleluya. Y cuánto no han diezmado. Y cuánta ofrenda entró. Qué cantidad entró. Nunca sabe ir y saber y llevar comida a los necesitados, aquellos que necesitan, aquellos que no han comido, aquellos que no han tomado. Juan Carlos Harrigan, nunca lo he llamado mi siervo, porque nunca ha sido mi siervo. Desde el principio de su trayectoria del ministerio, conocí su corazón, conocí la avaricia que hubo en su corazón desde el principio. Nunca lo conocí, nunca lo he llamado mi siervo, porque en su corazón hubo malicia desde el principio, hubo mentira, mentira, mentira. Escuchen o dejen de escuchar. Es rebelde, es soberbio, es altivo, es arrogante, es vanaglorioso, es orgulloso.
está lleno de soberbia, está lleno de rebelión. Nemasama. Le he enviado mensaje y nunca se ha arrepentido, porque aún el que yo desecho, aún al que su alma está en el infierno, pero el mensaje se envía, porque en aquel día, en el gran trono del gran juicio, del gran trono blanco, allí serán juzgados. Escuche o deje de escuchar, porque desde el principio hubo mentira, falsedad en su corazón. Porque vi la avaricia, la codicia hacia el dinero, pero nunca lo llamé ser pastor. Nunca lo llamé ser pastor. Yo lo llamé ser predicador de mi palabra. Pero vio que siendo pastor iba a poder sobornar, iba a poder adinerarse de los bolsillos de los demás y ponerle precio a los estudios, a los mensajes, a las enseñanzas, conforme a su sabiduría, a su creencia. Y sabiendo que él, siendo pastor, iba a poder enriquecerse, iba a poder engañar y manipular el mundo y sobornar toda la iglesia y tener una iglesia próspera, porque siendo pastor iba a poder llevar el evangelio falso de la prosperidad. Escuche o deje de escuchar. Escuche o deje de escuchar. El evangelio falso de la prosperidad que llevan esos predicadores a nivel de la tierra, como Juan Carlos Harrigan. Porque ser pastor es poder tener grande riqueza, amar el dinero y llevar una iglesia rumbo al infierno, no hablándole la verdad, sino hablándole un evangelio de prosperidad, un evangelio fácil de llevar. Es el pastor Juan Carlos Harrigan, el predicador y pastor falso que es Juan Carlos Harrigan. No tener misericordia con los demás. Comprar y llevar el mensaje por todos los lugares y poner precio al mensaje y poner precio porque ha profanado el evangelio. Es el mensaje de la prosperidad que Juan Carlos Harrigan ha llevado al mundo. Es el mensaje y es la congregación en cual que Juan Carlos Harrigan ha pastoreado, preparando una iglesia para llevarlo al infierno junto con él. No hablándole la verdad, porque la verdad nunca tuvo en él. Porque ser pastor es hablarle lo que el pueblo quiere, enseñarle lo que el pueblo quiere
que le enseñen. Y así Juan Carlos Harrigan enseñando un evangelio muy fácil y muy cómodo. Un evangelio sobornado. Un evangelio de la prosperidad. Un evangelio que aquí tenemos que ser prosperados, que tenemos que ser ricos, que tenemos que sembrar para tener nuestro milagro. Para que el paralítico se levante, tiene que sembrar, tiene que traer todo y empotecar, si es necesario, aún hasta la casa. Hijo del diablo, tiene que empotecar lo que tiene que traer si quiere que tu hijo sobrevive, que está interno en el hospital. Hijo de Satanás. Judas nunca tuvo amor en su corazón para el Padre. Judas estaba entre los 12. Juan Carlos Harrigan. En el corazón de Judas hubo desde el principio el engaño y la mentira y el estafamiento. Y el estafamiento en su corazón desde el principio. Amó el dinero. Hubo la codicia. Era avaro hacia el dinero. Desde el principio Judas, su corazón estaba continuo al mar hacia el dinero. Judas hacía milagro con los 12. Judas predicaba la palabra. Judas enseñaba la palabra. Y aquí vemos cuántos predicadores que son Judas y están dentro del pueblo evangélico. Y están dentro de vosotros, pero no son de vosotros. Juan Carlos Harrigan. Eres un Judas. Eres un Judas. Eres un Judas. Judas vendió al maestro por 30 monedas de plata. Y con un beso entregó al maestro. Juan Carlos Harrigan, eres un Judas. Por 30 monedas de plata me ha entregado. Por 30 monedas de plata me ha entregado. Me has vendido por 30 monedas de plata. Como ha profanado mi palabra, mi evangelio. Con milagros falsos. Con sanidades falsos. Con liberación falso. Tienes que liberarte a ti primero. Tienes que pastorear tu cabeza primero. Enseñando falsas enseñanzas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan Carlos Harrigan, este mensaje es para ti. Quiera tú oír o no quiera tú oír. Tu alma ha sido entregado. Tu alma está en un lugar esperando tu salida de la tierra. Tu alma yo se lo entregué a Satanás, que es el diablo, porque nunca hubo verdad en ti. Como has sobornado mi palabra y mi evangelio, y cómo has engañado al mundo, poniendo mi palabra en precio y robando
y estafando, quitándole el dinero a la gente. Y como cantidades de gente han caído en depresiones porque te han dado todo lo que tenían, porque tú has gobernado el mundo. Juan Carlos Harrigan, tu alma se lo ha entregado al diablo. No te conozco. Eres anatema. Eres el anatema de ese altar, de ese púlpito. Porque si la cabeza está mal, el cuerpo entero está mal. Eres anatema. Eres maldito. Eres anatema. Así yo he hablado en esta hora. Te hablo a ti, Juan Carlos Harrigan. Ladrón, ¿cómo has sobornado el pueblo en la tierra? ¿Y cómo has sobornado el mundo? Cantidades de personas están en tratamiento psicológico, están en tratamiento psicológica, están en tratamiento psiquiátrica, porque tú lo has llevado, porque tú lo has llevado a un estado de depresión, porque tú lo has llevado a la ruina, porque tú lo has llevado, jóvenes que han caído en depresiones viendo la situación de su familia, que tú lo has causado quitándole su dinero y matrimonios que se han ido al divorcio por medio de ti, Juan Carlos Harrigan, que se han ido al divorcio porque tú lo has llevado a esa condición, enseñándole un evangelio que hay que dar todo para tener su milagro. Hijo del diablo. Escucho o dejé de escuchar. Cantidades están pasando por situaciones porque tú has profanado el evangelio y la palabra y has llevado muchas personas en ruina. Sus negocios se han caído porque tú lo has sobornado en diferentes países que tú has ido y en diferentes lugares, casas, hogares que te han invitado, y has terminado destruyendo esas familias. Shalom, shalom. Escuche, pueblo cristiano evangélico en la tierra. Es tiempo que vuelvan a mí y yo me volveré a vosotros. Iglesia comprada a precio de sangre. Es tiempo que se vuelvan a la palabra. Volveo a mí y yo me volveré a vosotros. Porque estaban en vosotros. Estaban con vosotros, pero no eran de vosotros. Y aun si él es posible, muchos de los escogidos serán engañados. Escuchen o dejen de escuchar. Cantidades a nivel del mundo de diferentes lugares que Juan Carlos Harrigan ha ido. Ha profanado el evangelio.
Cantidades de familia, matrimonio, se han ido al divorcio. Porque Juan Carlos Harrigan ha causado daño a esos matrimonios que eran felices y que tenían su negocio pequeño, su negocio, y que tenían sus casas, y por medio de sus campañas, de sus predicaciones y yendo a sus lugares, han terminado en la ruina y han terminado poniéndose tratamiento psiquiátrica y han caído en depresiones. Otros se han muerto. Escuche o deje de escuchar. Demandaré la sangre de esas vidas sobre tu cabeza, Juan Carlos Harrigan. Pueblo cristiano, es tiempo que vuelvan a las escrituras, porque muchos milagros harán en estos tiempos finales los falsos pastores, profetas, y a muchos de vosotros, si es posible, serán engañados. Escudriñad las escrituras, porque en ello parece que está la vida eterna, y es la que da testimonio de mí. Procurar ser lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé discernimiento de espíritu, para que puedan discernir los falsos espíritus inmundos que están apoderados sobre los cuerpos en la tierra, en predicadores, pastores, que están pastoreando y son enviados por espíritu del diablo para engañar al pueblo cristiano. Shalom, shalom, el Mesías está llegando ya. Shalom. Cristo, el Mesías, viene ya. El tiempo se ha terminado, dice el Eterno, el Señor de los ejércitos. ¿Quién es Juan Carlos Harrigan? Es el falso pastor y predicador, el falso soborno que está sobornando el mundo y profanando el evangelio y la palabra del Señor, que ha causado grande daño a nivel del mundo con unas falsas ministraciones y unos falsos milagros. Falsos milagros, falsas liberaciones. He dicho yo, el Señor de los ejércitos. Verán cosas que se quedan sorprendidos y atónitos. Y el pueblo perece porque le faltó conocimiento de la palabra. ¡Aleluya! En mi experiencia, verdaderas, mostrándome la realidad, mostrándole a la profetisa de las naciones la realidad, la verdadera realidad de Juan Carlos Harrigan. Estando en esa iglesia en Terza, 2021, en el espíritu, fui llevada en el espíritu, viajando en todo mi trayectoria en el ministerio en los últimos tiempos. El Señor de los ejércitos me dice: hija, hay un lugar que te voy a mostrar. Debajo
que es un piso debajo de la iglesia. Es un lugar que está ahí. Un sótano. Ahí en ese lugar te voy a mostrar cosas ocultas en ese lugar. La congregación de Juan Carlos Harrigan. Porque nunca Juan Carlos, que fue conocido por Juan Carlos Martínez, cuando Juan Carlos estaba en República Dominicana, antes de que él comenzara a viajar en su ministerio a nivel de muchos países, tú veías sus realidades, pero en su corazón te aborrecía por tú revelarles todas sus verdades. Porque tú veías quién era en realidad Juan Carlos Harrigan. Que en esos tiempos, en toda su trayectoria en República Dominicana, en San Pedro de Macorís, tú veías su futuro, veías todo lo que iba a suceder en toda su trayectoria en la tierra, y tú se lo hacías saber en toda su trayectoria, y él te aborrecía porque tú le hacías saber sus verdades, lo que iba a pasar con él en el futuro. Escuchen o dejen de escuchar. Y allí el Señor camina con su profetisa. A ti te he escogido para mostrarte los secretos en el mundo espiritual de la tiniebla, lo misterio oculto. Lo misterio oculto. ¿Y quién son la persona en la tierra? ¿Quién son los pastores? ¿Quién son los predicadores? Lo verdadero y lo falso. Lo verdadero cristiano y lo falso cristiano. Y caminamos y entramos en el lugar que es un piso. Y entramos en un sótano, como una habitación. Y allí en ese lugar era un lugar muy oscuro. Un lugar muy oscuro completamente. El lugar bien amplio, muy grande. Otro piso. Abajo, como un sótano. Ahí habían muchas cosas.
allí en ese lugar pude ver una silla de rueda. Pude ver allí en ese lugar unas muletas. Ahí en ese lugar y el Padre me dijo: yo sé lo que tú estás pensando. Tú te preguntas, ¿y qué hacen esa muleta y esa silla ahí? ¿Quieres? Pero ven, porque yo te escogí para mostrarte lo misterio muy oculto y lo secreto en el mundo espiritual, y mostrarte las realidades de cada persona cristiano en la tierra, quién son. Y allí pude ver que era en ese lugar esa muleta y esa silla de rueda. Pero había en el lugar donde estaba la silla de rueda y la muleta, era un cuarto. Allí estaba como un sótano. Aparte del sótano, entonces en ese lugar estaban las sillas de rueda y estaban las muletas. Y el Señor me dijo: ¿te acuerdas de TV Joshua cuando por 7 meses, día tras día, era llevada en el espíritu en los lugares de TV Joshua? Los lugares donde él tenía en un sótano, en lugares grandes, tenía cantidades de sillas y muletas, cosas ahí oculto, guardado. Y tenía el mundo engañado, sobornado, engañado, que él hacía milagro. Y era todo manipulado, todo engañado. Y aún le pagaba a la gente para que la gente se hicieran que estaban en muleta, que estaban en silla de rueda, para llamar la atención, para que la gente creyeran que él tenía poder para levantar lo paralítico y levantar lo tullío. Y era todo engañado. Y el Señor de los ejércitos, es el tiempo que se está viviendo, donde muchos, el pueblo cristiano, el mundo, están siendo engañados por los falsos predicadores y los falsos pastores. Allí en ese lugar, en el otro piso, ahí donde está, aleluya, donde fuimos, que es un sótano donde se guarda, ahí estaban muchas cosas guardado. Viene siendo otro piso debajo, un sótano grande, un sótano
que hay muchas cosas ahí guardado ahí. Y ahí estaban esas sillas de ruedas y está la muleta. Escuchen o dejen de escuchar. Hermano, amado y amada iglesia del Señor Jesucristo en la tierra, la verdad que el Señor habla en este día de Juan Carlos Harrigan. ¿Por qué no hay temor hoy en los corazones? Juan Carlos Harrigan, como todos esos predicadores falsos, pastores falsos, no tienen temor de Dios porque nunca han tenido el temor de Dios en sus corazones. Porque a través de los falsos milagros, a través de los falsos liberaciones, eso atrae a la gente. Porque en los últimos tiempos vendrán muchos, se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañaré. Y harán muchas señales y milagros. Porque vendrán muchos en mi nombre, muchos. Y a muchos engañaré. Y harán señales, harán milagros. Escuchen o dejen de escuchar. Allí en ese lugar, en ese sótano, veía también en un lugar, en el mismo lugar donde vi la silla de ruedas y gloria al Señor. Y la muleta, todas esas cosas. También pude ver unas comidas en lata. Pero veía esas muletas y esa silla de rueda. Porque en los últimos días vendrán muchos haciendo milagros falsos y harán muchas sanidades falsas. Y esto no es nuevo, porque desde en el tiempo atrás Simón el mago hacía milagros falsos, engañadores, hasta que llegó Juan y Pedro, que lo reprendió a Simón el mago, que tenía la gran asamblea engañado. Y este es el tiempo de los falsos pastores, los falsos predicadores, que harán muchos engañarán y harán muchos milagros falsos. Domir 23 estaba en la presencia del Señor. Día tras día el Señor habló con su sierva. Quiero que esté a sola conmigo muchos días. Fueron 21 días, el Señor me llevó a su presencia. Porque quiero mostrarte algo en Terza, en la iglesia de Juan Carlos Harrigan, 2023. Salí de la presencia del Señor 2020,
2023 fueron 21 días hasta el 24 de diciembre. Cuando estoy en la presencia del Señor, ahí fue cuando el Señor me habló del remedio de la anamú y de la sábila, para que lo diera a la iglesia, para que pudiera dar ese remedio, para que lo pudieran hacer todo aquello que lo escucharan. Ahí fue cuando el Señor me reveló, habló y me habló del remedio de la anamú, de la raíz del anamú, para guardar los pulmones por lo que viene para la tierra, porque es un antitetánica, y la sábila. Ahí en ese lugar que yo estaba con el Señor, fui sacada del cuerpo nuevamente y fui llevada para Terza, a la iglesia de Juan Carlos Harrigan. Y entramos en el otro piso que quedaba en el sótano, para el Señor mostrarme lo que Él quería mostrarme ahí. Escuchen o dejen de escuchar. Ahí en ese lugar, cuando estamos en la iglesia nuevamente, 2023, en la iglesia de Juan Carlos Harrigan en Terza, estamos en el otro piso abajo, que es en el sótano, un sótano que es un piso. Estamos allí. El Señor me muestra y me dice: voy a mostrarte qué está pasando con Juan Carlos. Y en el lugar donde entramos, Apocalipsis capítulo 22, dice: más los perros estarán fuera. Los hechiceros dentro del pueblo evangélico, dentro de las iglesias cristianas, hay cantidades de hechiceros. Hay hechicería dentro del pueblo evangélico pentecostales. Hay hechiceros, hay hechiceras que hacen hechicería, hacen brujería dentro de las iglesias pentecostales, que están filtrados ahí adentro. Hacen hechicería, hacen brujería por envidia, o pastores que hacen hechicería y que por envidia al otro pastor y por ministerio y porque están echando para adelante, porque tienen negocio. Dicen: más los perros estarán fuera. Los hechiceros dentro del pueblo cristiano, dentro de las iglesias, están haciendo brujería. Muchas iglesias están brujeando. Cristianos que van y brujean, pastores que van y brujean para que su iglesia eche para adelante, para que crezca, y le echan brujería al otro que le queda al lado, porque el otro está echando para adelante, porque está creciendo, y van y brujean y le echan brujería para que la iglesia caiga, para que la iglesia se destruya. Son hijos del diablo, no son del Señor esas gente que hacen eso. Escuche o dejen de escuchar. Y allí en ese lugar me dice: profetiza, ven para que vea el Señor Jesucristo, el linaje de David. Y cuando estamos en el lugar, un lugar estaba muy negro, muy oscura. Era un sótano.
Desde el primer día que estaba en la consagración con el Señor comenzó a hablarme, a mostrarme a Juan Carlos Harrigan. Y me dice el Señor, es que no he terminado con él por medio a ti. Mira, Juan Carlos, en el lugar donde estábamos, todo era tiniebla. Todo era tiniebla, el sótano. Y Juan Carlos estaba completamente atormentado. Y el Señor me dice, quiero que vea lo que está sucediendo. Juan Carlos, en el lugar donde estaba, Juan Carlos estaba feo. Estaba con mucha barba. Tenía muchos cabellos. Y cuando el Señor de los ejércitos entramos en el lugar estaba completamente oscura, pero la luz del Señor alumbró el lugar. Entró una luz radiante sobre nosotros. La luz estaba sobre el Señor que alumbró todo el lugar, porque el Señor es luz. Y sobre mí salían luces que alumbró el lugar. Escuchen o dejen de escuchar. El lugar alumbró con la luz del Señor, y la luz que salía sobre la profetisa que radiaba. Y donde estaba Juan Carlos estaba lleno de cabello. Juan Carlos estaba con barba. Y en el lugar donde estaba, en el mismo sótano, que era un lugar un poco bien amplio, muy grande, y el Señor me señala, me dice, mira. Y cuando miré, Juan Carlos tenía un lado hecho de perro y otro lado estaba vuelto de lobo. Tenía un lado de perro y otro lado de lobo. La Biblia habla de los lobos rapaces. Y yo me quedé cuando el Señor me dijo, ¡mira! Temblé. Mi cuerpo tembló. Cuando yo miré, Juan Carlos, el lugar donde estaba él, estaba hecho en tiniebla. Y él estaba vuelto a un lado de perro. Un lado de su cabeza hasta la cintura, hasta los pies, estaba vuelto en perro. Y el otro lado estaba vuelto en lobo. Y no podía yo hablar. Y él estaba completamente con mucho cabello y mucha barba. Estaba sucio.
el lugar donde estaba él estaba lleno de tiniebla. Tiniebla completamente. Escuchen o dejen de escuchar, Sama. Nea, más sé que te debe quemar. Estaba lleno de tiniebla. Y comencé a llorar al Señor y dije, ¿por qué que esto? Y el Señor me habló con tanto dolor en su corazón. Me dijo, ese fue el camino que Él escogió. Es el camino que Él escogió. Porque Él vivió doble vida. Toda su vida Él jugó con mi palabra. Él jugó con mi palabra. Él vivió doble vida. Y con el diablo no se juega. Escuche o deje de escuchar. Luego vi el alma de Juan Carlos que se desprendía. ¿Cómo se desprendía su alma? Mensaje. Ese mensaje es para el pastor Juan Carlos Harrigan. Pastor dominicano Juan Carlos Harrigan. De San Pedro de Macorís, provincia Juan Dolio. Juan Carlos estaba en una depresión. Juan Carlos estaba con mucha barba y mucho cabello. Y donde estaba Juan Carlos había una puerta de hierro. Amado, en los 21 días de ayuno que estaba en la presencia del Eterno, Satanás, el diablo, me dijo, te voy a hacer todo para que tú nos reveles esto. Te voy a hacer la guerra para que tú no reveles esto. Pero todos estos predicadores que ya hicieron alianza, que se unieron en el ecumenismo, predicadores y pastores, artistas, ya su alma me pertenece y tienen que hacer mi voluntad en la tierra, tienen que hacer lo que yo diga. Y lo voy a atormentar con espíritu de depresión y espíritu de locura a cantidades que ya firmaron, hicieron el acuerdo. Escuchen o dejen de escuchar. Y Juan Carlos Harrigan, cuando lo vi en esa condición, él estaba en una depresión. Y en el lugar donde él estaba parado, había una puerta de hierro. Escuche, mundo, escuche, iglesia, pueblo del Señor en la tierra. Satanás descenderá con grande ira para la tierra y vendrá a atacar cantidades de cristianos, predicadores, pastores que hicieron alianza, que hicieron el acuerdo, y vendrá con depresiones. Pastores que entregaron su alma y amaron el dinero y cambiaron el evangelio verdadero
por un evangelio de la prosperidad. Y Juan Carlos Harrigan, él estaba siendo atormentado. Había una puerta de hierro. El lugar donde él estaba completamente oscura. Él tenía una ropa sucia arriba. Escuchen o dejen de escuchar. Por mucho tiempo luché. Tuve pleito grande en el mundo espiritual con el mismo Satanás para que pudiera traer estas experiencias para poder revelar esto. Porque comenzaba y me cortaba la luz para que no pudiera hacerlo. Pero el poder de la sangre del Cordero, el poder de la sangre del Mesías, el poder de la sangre de la cruz, aleluya, está, aleluya, trayendo, aleluya, el mensaje en esta hora y cubriendo toda mi casa. Viene problema para la iglesia. Todo aquellos pastores, predicadores, artistas que filmaron con el diablo, que filmaron, que hicieron el acuerdo, que vendieron la iglesia en el comunismo, que aceptaron la prebenda, aceptaron el dinero en su vida. El alma de ellos, Satanás, ya lo tiene. Juan Carlos estaba cerca de ese portón y tenía un lazo en la mano. Él estaba atormentado, Satanás estaba al frente a él. Escuche, el ángel Abashema. Estaba esa sombra negra, esa sombra negra le daba vuelta a la iglesia y se reía y decía: yo soy la prosperidad. Cambiaron el verdadero evangelio por el evangelio de la prosperidad, por el evangelio del dinero. Y andalaba y la Sema y decía y caminaba y daba vuelta a la iglesia de Juan Carlos Harrigan y decía: me voy a llevar gente de este lugar, me voy a llevar gente de aquí, y el primero que se va a ir conmigo es el que está preparando esta iglesia para el anticristo. Escuchen o dejen de escuchar. Me voy a llevar muchas vidas en esta congregación, porque estas congregaciones de la prosperidad me pertenecen a mí. ¡Aleluya! Y Juan Carlos tenía una soga en la mano. Allá en ese piso de abajo, él estaba cerca de un portón, como cuando se encierra, se pone, aleluya, una galería y se pone los hierros. Así mismo, él estaba cerca del portón y él tenía la soga en la mano y Satanás estaba al frente a él. Estaba aleluya, ese demonio vestido, estaba encapuchado. Y, aleluya, y el esqueleto estaba todo hecho en esqueleto y estaba encapuchado. Y le hablaba y lo atormentaba y le decía a Juan Carlos: Satanás rondeaba la iglesia, rondeaba y le decía: Juan Carlos, tú sabes que tú me debes y tú no me has pagado. Tú sabes que todavía tú no has cumplido conmigo. Tú sabes que todavía tú tienes deuda conmigo. Y Juan Carlos estaba
estaba estaba atormentado. Juan Carlos estaba atormentado, estaba dando gritos en ese lugar. Y le decía: yo te di mucho. Todo lo que tú tienes yo te lo di. Porque tú cambiaste. Tú cambiaste tu verdadero Dios por mí. Y tú y todo lo demás que han hecho alianza, todo lo demás que firmaron conmigo. Escuche o deje de escuchar. Vengo por vosotros, vengo por ustedes. Y Juan Carlos tenía el lazo en la mano. Y él estaba, aleluya, dándole nudo al lazo. Era una soga y él le estaba dando nudo a la soga. Y él le decía: Satanás, Juan Carlos, aleluya, 2023. Aleluya. Desde el primer día del ayuno hasta el 24 de diciembre. Fue toda mi salida el Señor viajando conmigo en terza, mostrándome la situación de Juan Carlos Harrigan. Escuche o deje de escuchar. Y Satanás le decía: tú no has cumplido conmigo, tú me debes, tienes deuda conmigo. Tú con todos los otros pastores que cambiaron el evangelio y se unieron, hicieron pacto conmigo y no me están cumpliendo de llevar la prosperidad en toda la tierra, de que las iglesias se cubran con la prosperidad del evangelio falso. Y él le decía a Juan Carlos, estaba el ángel de la muerte delante de Juan Carlos. Veía cómo se movía a todo alrededor de la iglesia y decía: me voy a llevar mucho de aquí en diferentes formas. En esta iglesia de Juan Carlos en Terza lo voy a llevar. Pero primero voy a trabajar con el que está preparando esta iglesia para el comunismo, para el anticristo. Primero, porque no me está cumpliendo. Escucho, deje de escuchar. Decía: me voy a llevar gente aquí de diferentes formas. Lo voy a llevar en depresión, se van a suicidar, se van a morir en accidente, en diferente, pero lo voy a llevar, se van a ir conmigo. Escucho, dejé de escuchar. Ahí en ese lugar, cuando Juan Carlos cogió la soga para suicidarse, Satanás se reía y decía: uno más para mí. Pero primero es con la cabeza. Él decía: primero son con la cabeza, luego con el cuerpo. Y Juan Carlos estaba atormentado. Estaba lleno de cabello, tenía la barba muy larga. Y decía: yo te di mucho dinero, te puse a manipular, a sobornar, y hacía contigo y con todo. Lo he puesto para que hablen de la prosperidad y tengan la iglesia próspera. Para que la anda, raba, satalaba. Escucho, deje de escuchar. Y decía: tiene que cumplir. Todos esos mensajes tienen que ser contrario a la verdad de ese Dios que
ustedes que tú les servías. Escucho, que tú les servías y ahora me están sirviendo a mí, porque hicieron el acuerdo conmigo. Y Juan Carlos tiró la soga arriba del portón. Y el diablo se reía. El ángel de la muerte corría en la iglesia, le daba vuelta a la iglesia. Y se escuchaba mucho llanto, se escuchaba mucho grito en la iglesia de Juan Carlos en Terza. Se escuchaba cómo estaban haciendo atormentado la jovencita. Caían endemoniados y Satanás se reía y decía: me voy a llevar, primero comienzo con la cabeza, con las cabezas y luego comenzaré con el cuerpo, con la iglesia. ¡Aleluya! Y Juan Carlos, cuando tiró la soga arriba del portón y se lo estaba enganchando en el cuello, hermano, y el diablo decía, Satanás le decía: es que tienen que pagarme, porque le di mucho a ustedes, los pastores, los predicadores. Ustedes que han sobornado y le he dado mucho dinero para que enseñen, para que cambien, para que profanen el evangelio, para que profanen el evangelio por un evangelio falso de prosperidad. Tienen que cumplir conmigo en la tierra, de que el pueblo se distraigan con lo que le gustan los jóvenes, enseñándole un evangelio falso de prosperidad. De prosperidad. Escuchen o dejen de escuchar. Y Juan Carlos se tiró, cogió la soga y se lo puso en el cuello. Y él dijo: date prisa, porque ya tu tiempo ya se terminó y tu alma ya es mío. Y a ti, a todo aquello que lo puse a dar el mensaje de la prosperidad y que tengan en la iglesia próspera, para que distorsionara la verdad, para que distorsionara la doctrina, la enseñanza que, escuche bien, la enseñanza que se le enseñó desde el principio. Y cuando Juan Carlos se puso la soga en el cuello, escuchen, iglesia, mundo, ¿qué es lo que hace cuando el hombre le da la espalda a Dios y su corazón va continuo al mar? Cuando su corazón se va detrás de la avaricia hacia el dinero. El Señor le habló a Juan Carlos. Satanás estaba al frente a él. Y el Señor le dijo: tiene oportunidad. Juan Carlos no cedió. Estaba completamente atormentado, porque la tiniebla lo había agobiado, había caído sobre él. Estaba haciendo la conciencia, lo estaba remoldiendo su alma. Todo lo que hizo en la tierra, el mar, estaba siendo atormentado ahí. Escuchen o dejen de escuchar. Y Satanás le dijo: el ángel de la muerte rodeaba la iglesia, rodeaba
Y allá adentro estaban cayendo las personas endemoniadas. Estaban cayendo debajo de depresión. Estaban cayendo donde estaban, caían. Otro estaba siendo atormentado completamente. Otro había caído muerto. Donde estaban. Y Satanás decía: yo vine a buscarte, tu alma me pertenece. Todo aquello que han profanado, escuchen, y tienen la iglesia de la prosperidad como Yesenia Ten, que vengo por ella también, decía, porque me pertenece, porque es el evangelio que le he dado para que enseñen, para que distorcen, para que la gente, para que profanen, para que la gente vengan y se confundan. Y decía Yesenia Ten, y el Señor decía: hija, ya escogieron su propio camino. Yo le di la luz y escogieron la tiniebla. Yo le di la sangre en la cruz y lo profanaron. Cambiaron el evangelio puro y santo, que el verdadero, el evangelio, el primer evangelio, por un evangelio de la prosperidad, por un evangelio, por un mensaje falso de prosperidad. Y volvió y dijo: Yesenia Ten, como tú, que suavizan y enseñan que Dios lo que mira es el corazón, que Dios no mira más nada. Y yo le he dado dinero a Yesenia Ten, sobornando y profanando el evangelio. Vengo por ti, vengo por ella, vine por ti. Porque le he dado riqueza. Y mencionó 3 veces a Ezequiel Molina Rosario, porque esos son las iglesias de la prosperidad que yo le he dado para que acomoden y que su iglesia sean llenas, para que así no puedan entrar a la vida eterna. Ezequiel Molina le he dado grande riqueza a través de que han profanado y han enseñado un evangelio cómodo y fácil, suave, de prosperidad, y que no el verdadero evangelio que fue enseñado desde el principio. Escuchen o dejen de escuchar. Malcolm Wynne, que es siervo mío, que cambió y pactó conmigo, que es el evangelio de la prosperidad, en cual que han traído para el mundo y para la tierra, para que no sean conocidos la verdad y la luz
del principio del evangelio que fue enseñado. Escucho, dejen de escuchar. Y enseñalo yo, Yesenia Ten, que es mi diosa en la tierra, en cual que miles le siguen y se van a perder juntamente con ella y se irán conmigo. Y Juan Carlos, hermano, Juan Carlos se ató la soga en el cuello porque la conciencia de todo lo que él ha hecho en la tierra, y el ángel de la muerte lo azotaba y le decías: vine por tu alma, vine por tu alma. Y dijo: así como comienzo contigo, con todo esto que yo le he dado riqueza, profanando un evangelio falso, un evangelio de prosperidad, de llevar la gente cómodamente a un reino prometido donde no podrán salir jamás. Yesenia Ten, Ezequiel Molina Rosario, que ha enseñado un evangelio de prosperidad y de grande abundancia y de grande riqueza. Y Marcos Swing, que se hizo pacto conmigo, decía el diablo. Escuchen o dejen de escuchar. Amada iglesia, lavada por la sangre del Cordero en la tierra. Y Juan Carlos, el Señor le dijo: todavía, ven, que puede librar tu alma, aunque vendiste mi palabra. Todavía a través de la muerte el Señor le da la oportunidad al hombre que se arrepienta. Y cuando él gritó, él dijo que sus pecados, que él había hecho, que hizo muchos daños. Y se lanzó el cuello, hermanos, le lazo a su cuello. Y se lanzó. Yesenia Ten, decía el diablo, el alma de todos estos ecuménicos que están preparando la iglesia para la nuevo orden mundial, para el anticristo, que el evangelio, que es la iglesia de la prosperidad, que han cambiado el verdadero evangelio por la prosperidad, y yo le he dado riqueza, fama, su alma me pertenece. Decía Marcos Witt, su iglesia es la iglesia del anticristo, del hombre de pecado que viene para la tierra. Porque no pertenece. Shalom, Shakamara Basonda, la basita la cata. Y decía, vi cómo Juan Carlos se lanzó sobre la soga, el lazo en su cuello, y gritaba y decía que él hizo mucho mal en la tierra
y que engañó a muchos. El diablo vino por su alma y se lanzó sobre el portón, y el cuerpo quedó devastado. El cuerpo quedó devastado. Shemanama. Amada iglesia, cantidades de pastores que ya hicieron pacto con el ecumenismo, entregaron su alma a Satanás, son la iglesia de la prosperidad, han profanado el evangelio, la verdad de Cristo, la verdad, han profanado las palabras. Y Satanás viene por su alma, porque no están cumpliendo con el pacto que hicieron. Yesenia Ten, Ezequiel Molina Rosario, Marcos Sweet decía: son míos y los tengo en la tierra profanando y enseñando un evangelio contrario al evangelio verdadero. Escuchen o dejen de escuchar. Iglesia, orar sin cesar para que no entre en tentación. La verdad es que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que volver al altar. Tiene que volverse a la palabra. Y tiene que procurar la llenura del Espíritu Santo. Porque viene cosas grandes para la iglesia. Satanás viene a atacar grandemente. Esos pastores que ya se unieron con el ecumenismo, con la nueva iglesia del anticristo en la tierra, que se unieron con el Vaticano, la iglesia católica, que es la predicación de la prosperidad, para guiar a ese pueblo a la perdición, al infierno, y no llevarlo a la vida eterna. Satanás viene a buscar esas almas que hicieron pacto con él. Shalom, shalom, el Mesías está llegando. Se acabó el tiempo. Juan Carlos Harregan, estas son las verdades del Señor en el día de hoy, que el Señor ha hablado. Los predicadores, artistas, predicadores, pastores, cristianos que están viviendo doble vida dentro de las iglesias, que son cristianos falsos, que son cristianos que no son reales. Aquí se va a saber en realidad quién es quién. ¿Quién es quién? Porque el Señor no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Predicadores mentirosos, que viven de la mentira y del engaño, que son sobornos y tienen el pueblo sobornado donde quiera que van. Engañan y roban. Vienen por tu alma. Vienen por tu alma. Arrepiéntense y vuélvense a mí, dice el Señor. Shalom, shalom. Volverse a mí, dice el Señor. El Mesías está llegando, dice el Señor. El Mesías está llegando. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Todo aquello que idolatran a los pastores y son dioses, que son ídolos en la tierra, se irán junto con ellos al infierno, dice el Señor de los ejércitos.
Los que adoran a Yesenia Ten se irán junto con Yesenia al infierno. Los que adoran a esos predicadores, pastores, se irán junto al infierno con ellos. Dice el Samaraba, deja la soja y masotara. ¿Qué más? Así ha dicho Neme Sonda, el Señor de los ejércitos celestiales. Shalom.